Dale, siguiente, buenos días. Muchas gracias a todos por estar conectados. Esperamos sea un espacio enriquecedor, por lo menos que se vayan con un contexto general de lo que es la tributación de personas naturales. Ya vamos a ver por qué estamos hablando de personas naturales en este momento, en mayo, cuando los vencimientos empiezan por allá, como en agosto, en adelante hasta octubre. Entonces, la idea es justamente tocar estos temas ahora porque se nos avecinan y ya muy próximamente el impuesto o los vencimientos mejor del impuesto de patrimonio, de la información exógena y aun cuando, insisto, la declaración de renta se venza por allá o empiecen sus vencimientos en agosto, pues quienes están obligados a estas otras dos obligaciones que mencionaba hace un momento, pues deberán preparar, la declaración de renta desde ya, tener mapeado pues todo el contexto como tal general de la declaración para efectos de reportarla bien sea en información exógena o si es del caso y están obligados, pues presentar el impuesto al patrimonio. Conociendo que la base de una y otra obligación, pues es la declaración de renta, aun cuando hay algunas diferencias con el impuesto al patrimonio muy puntuales y las vamos a ver en un momento, pues es importante entonces tener desde ya claro quién está obligado a presentar declaración de renta, qué hay que incorporar también ahí para empezar incluso a solicitar la información necesaria para empezar a prepararla, que no nos coja la tarde, evitar contingencias de eventuales sanciones de extemporaneidad. Entonces, bueno, la idea es que en este espacio justamente abordemos esta temática, la declaración del impuesto sobre la renta de cara a los vencimientos que ya mencionaba y que revisemos algunos aspectos generales de estas obligaciones. Dale adelante, Andrés. Entonces les decía, se nos va a empezar a vencer ya la información exógena. Entonces en los próximos días se empieza, esto está entre mayo y junio y arrancan a mediados de este mes, o sea, ya casito. Y es importante para esto entonces determinar primero quiénes están obligados. Vamos a ver que algunos de los criterios están amarrados a ingresos de ciertas cédulas de la declaración de renta. Entonces, la idea es que entendamos en este espacio el sistema de tributación cedular, la diferencia de una u otra cédula, cómo se depura y por eso pues la relevancia de que abordemos un contexto general de las obligaciones de las personas naturales en este espacio y pues reitero, tener desde ya mapeados todos los ingresos, las operaciones del año, determinar si hay obligación o no en una u otra dimensión, impuesto al patrimonio, exógena o renta y desde ya empezar a prepararla. ¿Quiénes están obligados entonces a presentar información exógena? Quienes hayan tenido ingresos, y ojo que aquí hay dos criterios, ambos deben cumplirse, no es uno u otro, sino ambos, y uno de estos criterios entonces está pensado en función a los ingresos totales que haya tenido la persona natural, que haya obtenido durante el año 2023 o durante el 2024. Este criterio, y esto es nuevo, estas sumas de las que voy a hablar a continuación, antes estaban mencionadas en sumas valores totales, 500 millones, 100 millones, pero la resolución que ahí estamos viendo, pues citada en la diapositiva, la 162 de octubre del 2023, y estimamos que en adelante va a ser el criterio, pues ya fijó un monto en VTs. Asumimos pues que es para efectos de ir actualizando año a año de manera simultánea la actualización de la VT, pues este tope. Entonces, en cuanto a ingresos brutos, sin distinción al origen, esto puede ser ingresos ordinarios, puede ser ingresos de cualquier cédula o incluso extraordinarios, ingresos grabados con ganancia ocasional. Ya también vamos a hablar del impuesto de ganancia ocasional en un momento. Pues entonces, sin importar el origen, vamos a tener que revisar este criterio. Son ingresos brutos superiores a, para este año, puntualmente, será mayor a 555 millones 300. Reitero, no importa el origen del ingreso, tenemos que observar ingresos que se hayan declarado en el 2023 en su totalidad y si se supera este tope o en el 2024, por eso es importante entonces empezar a revisar las operaciones del 2024 desde ya e identificar si eventualmente se cumple con este supuesto. Y el otro que debe cumplirse de manera simultánea es haber obtenido ingresos por la cédula de rentas de capital o rentas no laborales, entendidas estas como las rentas de capital, aquellas
donde declaramos los ingresos en su gran mayoría, o los conceptos típicos que se incorporan en esta cédula son rentas provenientes de arrendamientos, por ejemplo, rendimientos financieros, intereses. Estas son las que van incorporadas como rentas de capital o se entienden como rentas de capital y rentas no laborales. Estas entendidas como todos aquellos que no estén inmersos en rentas de trabajo entendidas no solo como salarios, sino honorarios, comisiones, servicios, en general cualquier retribución económica que se perciba por la prestación de un servicio personal. Eso es una renta de trabajo. Más adelante vamos a ver con detenimiento la cedulación y la depuración y demás. Pero entonces tenemos esta cédula, insisto, de trabajo, las rentas de capital que ya las mencionaba, y lo que nos dice la norma es en rentas no laborales se entienden incorporadas todas las que no quepan como rentas de trabajo o rentas de capital. Esto en su gran mayoría, ¿qué viene, a qué se traduce? Entonces, si tenemos personas naturales que son comerciantes, por ejemplo, entonces compran, venden mercancías, esas irán ahí. Si eventualmente se vendió un activo que no se tuvo por 2 años, por lo menos, que en ese caso entraría como ganancia ocasional. Si entonces lo tuvimos por menos de este término, 2 años, entonces entrará ahí. Supóngase se compró un vehículo y se vendió en 1 año y medio, antes de los 2 años en todo caso, o un inmueble puede pasar, o cualquier otro activo, entrará ahí. Estas dos cédulas son las que tendremos que revisar los ingresos y si superan el monto de 2.400 VTs, que esto se traduce a 112.900.000, entonces este criterio junto con el de ingresos brutos que ya mencionaba, si ambos se superan, la persona natural estará obligada a presentar información exógena. Ahora, ¿qué se tiene que presentar ahí? ¿Qué es información exógena? ¿Cómo así esto? ¿En qué consiste? Para muchos será, por supuesto, un término o una obligación más bien familiar, pero para quienes no, recordemos entonces que la información exógena lo que busca es una información que se transmite a la DIAN y en la que se busca informar el total de operaciones que generaron ingresos, si hubo compras, si hay saldos en cuentas bancarias, o sea, básicamente el total, el detalle de la declaración de renta va depositado ahí, se informa claramente con el tercero que corresponda o esté asociado a la respectiva operación, ingreso, gasto y demás, y de ahí la importancia entonces de que quienes están obligados a presentar la información exógena, pues tengan, por supuesto, desde ya elaborada su declaración de renta, porque al final ese va a ser el insumo de la exógena. O sea, básicamente es esto lo que se le va a reportar a la DIAN para que ella con toda esta información pues empiece a hacer sus cruces, no solo con las personas naturales, sino en general con todos los obligados, pero pues claramente el espacio está centrado en las personas naturales. Importante tener en cuenta esto, los vencimientos, como ya lo mencionaba, depende del último dígito del NIT y están entre mayo y junio. Dale adelante, Andrés. Para eso entonces es importante tener en cuenta las consideraciones del impuesto de renta y aquí por eso nos vamos a centrar en estas obligaciones o más bien en qué debemos considerar para preparar la declaración de renta, quiénes están obligados o no, sobre qué ingresos o no, sobre qué patrimonio debería informarse o no, que eso está también muy amarrado al concepto de residencia que ya lo vamos a tocar. Entonces, ¿quiénes son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta? En general, personas naturales, estamos hablando, por supuesto, de este nicho de obligados, por así decirlo. Entonces, no se distinguen edades, simplemente una persona natural, eventualmente si es menor de edad, pues lo hará a través de su representante legal. Si es una sucesión líquida, porque estamos de cara a una persona que falleció, no se ha liquidado la sucesión, pues esta sucesión o dijéramos, esta entidad jurídicamente se denomina como sucesión ilíquida y hasta tanto no se liquide y sus herederos reciban lo que corresponda, pues entonces la sucesión ilíquida deberá presentar también declaración de impuestos sobre la renta, por supuesto, a través de un representante. Los cónyuges individualmente considerados, existen países como Estados Unidos donde los cónyuges declaran de manera conjunta, no es nuestro caso, aquí cada uno declara, entonces individualmente considerados, insisto, pues tendrán que presentar la declaración de renta si cumplen los supuestos. Importante entonces mencionar sobre qué ingresos, qué patrimonio deberé presentar declaración de renta si es que estoy obligado.
Entonces aquí entra o tiene relevancia el criterio de residencia y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿quiénes son residentes fiscales en Colombia? Y esto no depende de que se trate de colombianos o no, ya lo vamos a ver enseguida, sino quienes cumplan los presupuestos de residencia fiscal, pues entonces deberán presentar su declaración de renta en Colombia por los ingresos percibidos en Colombia, fuera de Colombia, no importa el país. Igual pasa con su patrimonio. Deberá informarlo en la declaración de renta, tanto el que esté ubicado en el país y fuera del país. Entonces ya vamos a ver, sigue adelante Andrés, por favor. Entonces, ¿qué entendemos por ingreso de fuente nacional? En términos generales, todos los que se generen dentro del país. Si se trata de prestación de servicios personales, entonces aquellos cuya función se desarrolle y ejecute en el país. Si se trata de otro tipo de actividades como la venta de activos y demás, pues que ese activo esté en Colombia, eso derivará en un ingreso de fuente nacional. Si se trata de la explotación de un activo porque se arrienda, el activo está ubicado en Colombia, eso será un ingreso de fuente nacional. Hay algunos otros criterios que son más un poco ficción tributaria, que hace referencia a si son servicios de asistencia técnica, servicios técnicos, que esos sí prestados, aunque sea desde el exterior, pero con, dijéramos, un beneficio en Colombia, servicios prestados desde el exterior hacia Colombia, se entenderán que es un ingreso colombiano. Y los de fuente extranjera, pues aquellos que se ejecuten, desarrollen necesariamente en el exterior, distintos a los que ya refería y hacía la salvedad en el caso de asistencia técnica, por ejemplo. Esto lo encontramos pues en detalle, es un listado enunciativo que nos trae el artículo 24 y 25 del estatuto, pero a grandes rasgos hace referencia a lo que ya mencionaba. Dale adelante, Andrés. Vamos a ver entonces quién es residente y quién no es residente fiscal. Eso es un criterio que es de vital importancia para estos aspectos tributarios. Entonces, la norma lo que nos dice es, bueno, hay unos presupuestos que le aplican a todo el mundo sin distinción de su nacionalidad. Y ese es el criterio de permanencia. Quien permanece en Colombia por lo menos 183 días, no durante un periodo de 365 días, y si bien en días coincide a 365 un año, 183 a la mitad de un año, pues la norma no hace referencia a meses ni a años, sino que nos habla en días. Entonces aquí no vamos a contemplar enero-diciembre, sino que tenemos que verlo, dice la norma, en cualquier periodo. Este análisis podrá hacerse perfectamente entre entradas y salidas, porque esa es la otra, no es permanencia continua, sino que puede ser discontinua también. Entonces tendremos que revisar en un periodo de 365 días cualquiera este criterio entre entradas y salidas si se cumple el presupuesto. Y esto bien puede ser de enero a enero, febrero a febrero, marzo a marzo, abril a abril, etcétera. Tendrá que revisarse conforme la última entrada de la persona al país y hacia atrás hacer el análisis si se cumple o no el presupuesto de permanencia. Esto, insisto, aplica para cualquier persona, bien sea nacional, me refiero colombiano o extranjero. Y si se trata de un colombiano que está en el exterior representando al país en un cargo diplomático, pues aquí sin duda la norma lo que nos dice es que será un residente colombiano siempre, así nunca pise el país. Ahora, hay unos criterios que aplican exclusivamente a los colombianos y se trata de tener su núcleo familiar en el país, cónyuge, compañero permanente o hijos menores de edad que estén en el país. Entonces, en este caso, esta persona que esté en el exterior, pero tiene su núcleo familiar en Colombia, se considerará residente fiscal. Tener el 50% o más de sus activos eh, en Colombia o administrados desde Colombia, y pasa lo mismo con el ingreso. Si más del 50% de sus ingresos se generan en el país, se entenderá que esta persona es residente fiscal colombiano. Si está residenciada tiene residencia en un paraíso, en lo que comúnmente conocemos como paraíso fiscal, pasará lo mismo, se entenderá que es residente fiscal colombiano. Y la norma, bueno, no acredita la residencia en otro país, también otorga la calidad de residente fiscal colombiana a este nacional. Y la norma nos trae un criterio diferenciador, es decir, una salvedad a los criterios adicionales en tratándose de colombianos, que es muy interesante. Si tenemos un colombiano que está en el exterior, pero, y aun cuando cumpla cualquiera de los requisitos que ya mencionaba anteriores, que su cónyuge o compañero permanente esté acá, los hijos, etcétera, lo que nos dice la norma es, pues esta persona está viviendo fuera de Colombia,
y, y tiene más del 50% de sus activos en el país donde está viviendo, supóngase que está en Estados Unidos, cualquier otro país, solo por poner un ejemplo, entonces tenemos que esta persona deja de ser residente fiscal en el país por este criterio, por tener más del 50% de sus activos, e incluso la norma dice activos o ingresos que estén domiciliados en el caso de los activos o ubicados, y los ingresos que se generen más del 50% en el país donde está viviendo. En este caso, perdón, no deben cumplirse los dos, es uno u otro. Entonces, en el caso de que así sea, pues entonces tenemos que esta persona, a pesar de tener el núcleo familiar en Colombia, a pesar de tener, puede ser el 100% de sus activos acá, pero tener más del 50% de sus ingresos, generarlos en el país donde vive, fuera de Colombia, saldrá del criterio de residencia fiscal. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces por este criterio logramos excluir a una persona colombiana de la residencia fiscal, y pues eso implicará que eventualmente ni siquiera esté obligada a presentar declaración de renta en Colombia. ¿Por qué no? O de estar obligada a presentar solo sobre sus ingresos y patrimonio colombiano. Vamos adelante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro criterio? Ya lo he venido mencionando de alguna manera, pero entonces aquí lo tenemos consolidado para que lo veamos de manera gráfica, y además otros criterios que no he mencionado todavía. Entonces, tenemos el residente fiscal y el no residente fiscal. El residente fiscal, al tener que declarar sus activos e ingresos de Colombia y fuera de Colombia, pues entonces se le generan unas obligaciones adicionales, como por ejemplo presentar la declaración de activos en el exterior si supera cierto monto, 2.000 VTs nos dice la norma. Entonces, el residente fiscal, reitero, presenta ingresos, declaración de renta, si cumple topes, ya lo vamos a ver en adelante. Si cumple esos topes y está obligado a presentar declaración, tendrá que incorporar ahí ingresos locales y extranjeros y patrimonio en Colombia y fuera de Colombia. Y si sus activos en el exterior suman más de 80 y casi 5 millones de pesos, 84.800.000, entonces tendrá la obligación de presentar la declaración de activos en el exterior. Distinto al no residente, que no está obligado a presentar activos en el exterior, y con toda la lógica, porque al no tener que informarle a Colombia qué tiene afuera y declarar si es que está obligado solo sus activos e ingresos en Colombia, pues no tiene sentido que tenga que informar qué tiene por fuera de Colombia. Eso no es un tema de competencia de la DIAN en ese caso. Otro aspecto diferencial importante es que los residentes entonces estarán sujetos a presentar la declaración de renta cumpliendo los criterios de la cedulación, de la renta por cedular, ya lo vamos a ver, y algo referenciado ahorita que hablaba de los obligados a presentar información exógena. Entonces, ya desde hace varias reformas tributarias se ha tratado de buscar la manera en que las personas naturales tengan una carga impositiva cada vez, dijéramos, más alta, y una de las maneras para lograr que la depuración sea más sesgada, dependiendo del origen de los ingresos, es la tributación por cédulas, y ya lo vamos a ver en adelante. El no residente no está obligado, o mejor dicho, no le aplica la cedulación, con lo cual su declaración de renta se presentará por el sistema ordinario, es decir, ingresos menos gastos si es que los tiene y proceden y cumple requisitos, y eso dará pues una renta objeto del impuesto. La tarifa diferencial también, la tarifa del residente, la tarifa marginal, que está por allá en el artículo 242 tal vez en adelante, por ahí están las tarifas, y es una tarifa marginal y progresiva. Entonces va desde el 0%, el primer escalón 19%, y va hasta un 39%, dependiendo su renta líquida agravable después de toda la depuración que proceda. Mientras tanto, los no residentes solo están, perdón, la tarifa aplicable a los no residentes es del 35%, que es la tarifa general que aplica incluso a las personas jurídicas. El formulario de presentación es distinto. El de los residentes es el 210 y el de los no residentes es el 110. El vencimiento, perdón, lo decía, acá depende de los últimos dos dígitos del NIT.
Y esto pues básicamente va entre agosto y octubre del año. Importante tener en cuenta, suena muy básico, pero vale la pena mencionarlo, y es que no siempre coincide el número de identificación con el NIT. Si estamos, por ejemplo, si se gestionó el RUT para una persona extranjera que tiene cédula de extranjería, el NIT que se asigna es un NIT de 9 dígitos, que es muy parecido a al de las personas jurídicas. Entonces, los últimos 2 dígitos del NIT no coincide con los últimos 2 dígitos de su número de identificación, de su cédula de extranjería en este caso. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque en la práctica hemos visto casos donde, como por costumbre, se cogen los últimos 2 dígitos del número de identificación, la cédula, y no siempre coincide y eventualmente pueden haber errores que en ese punto que nos lleva a una extemporaneidad. Entonces tener en cuenta, toca coger el root, revisar el NIT y ver cuáles son los últimos 2 dígitos y con base en eso revisar la fecha de vencimiento. Dale adelante. ¿Quiénes están entonces obligados a presentar declaración de renta efectivamente? Quienes superan estos topes. Y estos topes le aplican solo a las personas naturales que son residentes fiscales colombianos. Entonces tenemos varios criterios, ahí los vemos: ingresos, patrimonio, consumos mediante tarjetas de crédito, compras y consumos en general y consignaciones bancarias. Recordemos que ahorita con información exógena, con facturación electrónica, la DIAN ya cuenta con mucho insumo para identificar quiénes, de manera más fácil, quiénes superan estos topes. Entonces es importante tener en cuenta todos los criterios para, insisto, no caer en eventuales extemporaneidades que nos generan al final sanciones. En cuanto a ingresos, consumos, compras y consignaciones, la norma nos habla de siempre que sea igual o superior a 1.400 VTs, estos son 65.800.000, pues entonces estará en la obligación. Y en el patrimonio nos habla de 4.500 VTs, que esto se traduce a 211.700.000. Importante tener en cuenta acá que cualquiera de estos criterios que se cumpla detonará la obligación de presentar declaración de renta. Entonces no es como que haya que cumplirlos todos, sino con que se cumpla solo uno de ellos se generará la obligación de presentar. Vamos adelante. Importante, ya lo mencionaba, para los residentes fiscales aplicará la declaración de activos en el exterior si superan las 2.000 VTs, que para este año son 99.500.000. La declaración, este es el formulario 160, es una declaración informativa. Acá no se declara o no se liquida un impuesto. No obstante, hay que tener presente que la no presentación, perdón ahí la redundancia, no cumplir con la obligación de presentarla, pues genera la sanción de extemporaneidad. Entonces, tener muy presente que aun cuando aquí no hay un impuesto, pues hacerlo por fuera del término sí va a conllevar a sanciones. Entonces, esta declaración se presenta en la misma fecha de la declaración de renta, entonces es importante tener en cuenta si se está o no en la obligación y cumplir con la obligación. ¿Qué se deposita acá? Básicamente lo que vemos ahí, en qué país está ubicado el activo, la naturaleza, básicamente esto si es un activo fijo o movible, si es inventario, qué tipo de activo es, esto es si son inversiones, si es un inmueble, si son derechos fiduciarios, entre otros, la identificación del activo, el valor patrimonial. No todos estos renglones hay que diligenciarlos, solo si se tienen activos en el exterior mayores a 3.580 VTs, que son 178 millones, pues entonces habrá que mostrar con más detalle lo que hay afuera. En ese caso se habilitan las casillas del tipo de activo y la identificación del mismo. Si no, solo se llenan los otros renglones. Vamos adelante. Eso es importante tenerlo en cuenta, ha sido un tema de discusión o de confusión generalizada porque la DIAN además ha ido, va y viene con posturas, pero en últimas, y ahí citamos un concepto y además esto pues con base en la norma, lo que tenemos para el caso de los no residentes, tenemos que ellos están obligados a presentar declaración no conforme a los topes que mostrábamos en diapositivas anteriores, sino que en ellos no aplican, insisto, estos topes, y ellos se obligan a presentar declaración de renta en Colombia solo si tienen ingresos
de fuente colombiana que no fueron sometidos a la retención en la fuente por pagos al exterior, que es la que procede, además. Entonces, la norma por allá en pagos al exterior, el estatuto tributario nos dice si los pagos o mejor dicho, los pagos que se realicen a personas naturales que no son, o pues incluso en general, a no residentes fiscales en Colombia, pues deberán someterse a unas tarifas que están en el estatuto desde el 407 al 411, inclusive, así nos lo menciona. En últimas, la retención, la tarifa más aplicable en el día a día es la del 20%, que es la que aplica a rentas de trabajo, ya les decía, salarios, honorarios, comisiones, incluso también entran ahí los arrendamientos, rendimientos. Entonces, si se ha practicado esa retención en la fuente a la totalidad de los ingresos, esta persona no estaría en la obligación de presentar declaración de renta en Colombia, lo cual resultaría además muy eficiente para esta persona porque en caso que no se practiquen estas retenciones, esto hará que la persona natural no residente se obligue a presentar declaración de renta en el país, además liquidando la tarifa al 35% que ya mencionaba. Entonces, pues, si se hacen en debida forma, se practica esta retención, además que recordemos esto, los pagos al exterior son requisito para la deducibilidad, o sea, practicarla en debida forma es un requisito para la deducibilidad del gasto, entonces pensemos que esto es un tema en doble vía. Por un lado, que proceda la deducción y por el otro lado, que la persona natural pues cumpla con este requisito y no tenga que venir a presentar declaración acá. Y además con una carga de 15 puntos adicionales a lo que en principio estaría obligado. Recordemos, la retención en general es del 20% y la tarifa, si está obligado a presentar declaración de renta, es el 35%. Entonces, tendría que venir a pagar 15 puntos por encima de esa retención si se hubiese practicado en debida forma. Y reitero, no les aplican criterios de patrimonio. Puede ser que esta persona sea no residente fiscal, tenga un patrimonio acá solo por ser gráfica de miles de millones, pero no tenga ingresos. Entonces, en ese caso, no estará obligada a presentar, aun cuando su patrimonio supere de lejos los topes que mencionaba. Vamos adelante. Listo, ya vamos Listo. a ver entonces el tema de tributación celular. Dale, José, ahí te cedo Sí, la palabra. perfecto, ¿no? Entonces ya habiendo entendido todo el contexto que nos ha dado Gina, ya sabemos quiénes son contribuyentes, ya sabemos quiénes son residentes y ya sabemos cuáles son los sistemas de tributación. Entonces acá importante también dejar claro que el sistema de tributación cedular es un sistema pues que se ha previsto es para los residentes fiscales. Aquellas personas que tengan la calidad de no residentes fiscales pues van a declarar renta dentro del formulario 110. Al declarar renta dentro del formulario 110, pues veremos que es el mismo formulario de personas jurídicas en el cual si bien hay una desagregación particular de cada tipo de ingreso, de cada tipo de activo y demás, pues lo que vamos a tener es que no se va a subdividir pues en este componente de cédulas. Ahora, este sistema de cédulas se implementó aproximadamente desde el año 2017 y lo que buscaba era como generar un orden en cuanto a los diferentes ingresos que recibían o reciben las personas naturales pues de cara a imponer ciertas reglas asociadas a los tipos de ingresos. Entonces tenemos una cédula general, una cédula de pensiones y una cédula de dividendos. Digamos que estas serían como las tres bolsas grandes. Acá hablamos de cédulas, pero en el ideario es mejor tenerlo como si fuera una bolsa. Entonces tengo una primera bolsa que es la cédula general, una segunda bolsa que es la cédula de pensiones y una tercera bolsa que es la cédula de dividendos, que todo eso pues integra la bolsa, llamémoslo así, grande, en la cual pues yo voy a liquidar mi impuesto sobre la renta. Reitero, este tema de las cédulas pues se hace es de cara a tener como un orden respecto al tipo de ingreso. Entonces, ¿qué compone la cédula general? La cédula general está compuesta por las rentas de trabajo. Rentas de trabajo son entendidas como cualquier remuneración, bien sea salario o prestación de servicios personales. Dentro de las rentas de trabajo, pues voy a tener una doble connotación que ya va a depender de mi situación en particular, en la cual yo podré decir que soy asalariado. Asalariado, pues se entiende esta persona que tiene un vínculo laboral o también podré decir que recibo rentas laborales cuando tengo un contrato de prestación de servicios y no impute costos y gastos. Adicionalmente, dentro de este mismo concepto de rentas de trabajo, pues están aquellas personas que prestan servicios profesionales, pero que tienen la posibilidad de imputar costos y gastos. Ya veremos más adelante cuál es la diferencia, porque acá tengo una renta laboral sin costos y gastos que me va a dar derecho a una renta exenta
y una renta laboral con costos y gastos que no tendrá el beneficio de la renta exenta, pero que sí me permitirá pues imputar estos costos y deducciones asociados a la operación. Entonces casi que me toca revisar la situación particular para determinar qué me conviene más. Realmente es una operación en la cual yo puedo escoger si imputar costos y gastos o si imputar la renta exenta. Ahora, respecto a las rentas de capital, pues las rentas de capital son todos aquellos ingresos asociados a intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual. Entonces, todo lo que venga como de esas rentas que en algunos momentos se denominan pasivas o que no surgen de una operación activa, pues para contraponerlo, podemos llamarlo rentas de capital y se tendrán que incluir dentro de esta subcédula de rentas de capital dentro de la cédula general. Y finalmente, tenemos la subcédula de rentas no laborales. En esta subcédula se incluye todo lo residual. Entonces, la norma prácticamente nos dice todo lo que no esté en la renta, todo lo que no sea una renta de trabajo y todo lo que no sea una renta de capital se va a entender como una renta no laboral. Entonces, reitero, todo lo que no me quepa dentro de las otras subcédulas me va a entrar como una renta no laboral. Acá pues es importante también tener en cuenta que sobre todo la labor de los comerciantes o la labor de compra y venta de bienes cuando está grabada con el impuesto sobre la renta, pues va a ser la que se incluya dentro de estas rentas no laborales. Ahora, respecto a la cédula de pensiones, entonces, pues su nombre es muy claro, la verdad. En la cédula de pensiones lo que yo voy a incluir es todos los ingresos que reciba por concepto de pensión, indistintamente del tipo de pensión. Entonces, la norma me dice, puede ser de jubilación, puede ser invalidez, puede ser vejez, puede ser sobreviviente, puede ser sobre riesgos laborales y también la indemnización sustitutiva de la pensión. Entonces, es importante acá también tener en cuenta que si yo tengo derecho, o más bien cumplo todos los requisitos para adquirir una pensión, pues yo voy a recibir la mesada correspondiente mes a mes y esa mesada es la que va a ir incluida dentro de esta cédula. No obstante, si yo no cumplí con la totalidad de requisitos para pensionarme, pero ya llegué a la edad de pensión, pues yo puedo optar por recibir una indemnización sustitutiva, que no es la pensión, pero sí es un saldo que es equivalente pues a un porcentaje del ahorro que yo había consolidado en el fondo. Entonces, pues ese sería el concepto de la indemnización sustitutiva. Sabemos que tanto la indemnización como todas las mesadas, indistintamente el tipo de pensión, van a estar incluidas dentro de la cédula de pensiones. Y desde allá, pues hacemos una mención muy importante y es que las pensiones tienen una exención muy importante, muy interesante, y es que el pago mensual por pensiones está exento hasta un monto de 1.000 VTs. O sea, 1.000 VTs mensuales. Entonces, acá que tenemos que toda pensión que sea inferior a los 47 millones para el año grabable 2024 o 49 millones para el año grabable 2025 por mes no van a estar grabadas con el impuesto sobre la renta. Se entenderán como exentas. Entonces, tenemos una situación muy favorable porque pues el 99% de los pensionados no van a tener que tributar impuestos sobre la renta, dado que van a estar inmersos dentro de esta exención. Y por último, pues tenemos la cédula de dividendos, que lo mismo, esta es su nombre es muy claro. Entonces, dentro de esta cédula yo voy a incluir todos los ingresos por conceptos de dividendos. Entonces, esta cédula es muy particular porque entonces tengo que revisar el año en el cual se generaron los dividendos, porque me dicen que si los dividendos son de 2016 y anteriores, pues van a ser dividendos que se entenderán como no grabados. Si son dividendos del año 2017 y siguientes, pues yo tengo que determinar si son dividendos grabados o no grabados de cara pues a identificar el tratamiento tributario que va a tener cada uno. ¿Por qué? Porque si son dividendos no grabados, pues únicamente tendré que aplicar una retención en la fuente que a día de hoy pues es del 15% sobre el monto que exceda los 300, las 300 VTs, que eso es más o menos 15 millones. Y sobre los dividendos que se consideren grabados, es decir, sobre aquellos dividendos que no han tributado en cabeza de la sociedad, pues la norma sí es un poco más estricta porque me dice, tome el valor del ingreso que no tributó en cabeza de la sociedad, aplíquele una tarifa del 35%, es decir, lo que hubiera pagado en la sociedad. Posteriormente, sobre el saldo, aplique una retención del 15% y ese va a ser va a ser la carga que vaya a tener que asumir. Ahora, acá también es importante tener en cuenta que el ingreso por dividendos con la ley 2277
es un ingreso que se suma dentro del cómputo total del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Anteriormente y antes de la ley 2277, lo que teníamos es que los dividendos o la retención en la fuente por dividendos o estas tarifas que estamos viendo acá, lo que hacían era que se convertían en el impuesto final que yo pagaba al momento de hacer la depuración de los dividendos. Sin embargo, con la ley 2277 me dice la norma es aplique estas tarifas, aplique estas retenciones y adicionalmente el ingreso por dividendos inclúyalo dentro de la bolsa que usted está utilizando para determinar el impuesto sobre la renta y aplíquele las tarifas progresivas del artículo 241. Entonces, esto es un tema muy interesante porque, reitero, anteriormente la retención en la fuente por dividendos pues era el impuesto final. Hoy en día, a pesar de tener retenciones en la fuente, pues yo tengo que incluir todo el ingreso dentro de la bolsa general y después de haber determinado el impuesto a cargo, pues ahí poder imputar las retenciones en la fuente que me fueron practicadas, así como pues un descuento tributario que prevé la norma que igual lo veremos más adelante. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces yo les decía que cuando yo hacía todo el cálculo de mi impuesto sobre la renta, al haber tomado pues todas las diferentes bolsas o cédulas y subcédulas, pues yo llego a un determinado resultado. Entonces, una vez he tomado todos mis ingresos, le he traído pues todos los valores a los que tengo derecho e- e- y he identificado todos los ingresos de las diferentes subcédulas o cédulas, pues yo lo que hago es llegar a una sumatoria total, tener el consolidado de todos esos ingresos, depurados ya, obviamente, y les aplico las tarifas que estamos viendo en la diapositiva, que son las previstas en el artículo 241, que como decía Gina, partimos de una tarifa del 19% y nos vamos hasta una tarifa máxima del 39%. Entonces, esto en función a que se va a identificar en función al monto de los ingresos. Acá tenemos, pues, si vemos la primera y la segunda columna, tenemos unos rangos. Entonces nos dice desde un ingreso mínimo hasta un ingreso máximo, aplica la determinada tarifa y todo eso hasta llegar a la tarifa máxima del 39%. Entonces, pues, importante considerar estas tarifas, importante saber que si bien yo tengo una distribución cedular y esa distribución cedular tiene pues sus correspondientes subcédulas, al final de todo el ejercicio lo que yo voy a hacer es sumar todas las cédulas y traerlas contra esta tablita para determinar el impuesto final a pagar. ¿Y qué pasa con todas las retenciones? ¿Qué pasa con todos los descuentos? ¿Qué pasa con todo eso? Pues cuando esté terminando el ejercicio y ya haya liquidado el impuesto a pagar o el impuesto a cargo, le imputo esos valores y finalmente pues el valor a pagar sí sería reducido sustancialmente. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, como les decía anteriormente, pues en principio las personas naturales pueden optar, o más bien los asalariados pueden optar por depurar su renta como asalariados, o más bien los prestadores de servicios pueden optar por depurar su renta como asalariados, en cuyo caso tendrán derecho a aplicar una renta exenta, pero también tendrán la posibilidad de depurar su renta como prestadores de servicios con la posibilidad de imputar costos y deducciones, digamos. Podrán imputar costos y deducciones estas personas naturales que presten servicios, así como las personas naturales que reciban rentas de capital, así como las personas naturales que reciban rentas no laborales. Entonces, digamos que casi todas las subcédulas pueden imputar costos y gastos, salvo pues ingresos laborales que opten por la renta exenta, dividendos y pues claramente las pensiones. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero imputar costos y deducciones? Pues tengo unas reglas de realización. Entonces, ¿qué me dice el estatuto tributario? Que el costo o gasto se va a causar para el obligado a llevar contabilidad con el devengo contable. ¿Listo? Pero cuando yo no esté obligado a llevar contabilidad, pues claramente es cuando efectivamente realice el pago de la obligación o la misma se extinga. Es decir, pues hasta el momento en que efectivamente se realice.
Ahora, ¿qué otros requisitos generales debo tener en cuenta? Entonces, listo, ya sé que estoy dentro de una de las cédulas o subcédulas que me permite imputar costos y gastos, ya sé que soy obligado o no obligado a llevar contabilidad, entonces ya sé en qué momento tengo que causar el costo y la deducción, pero además de eso, pues tengo que cumplir con los requisitos generales de deducibilidad, entonces tengo que revisar que ese costo o gasto sea necesario, proporcional y tenga relación de causalidad. Debo revisar que ese costo o gasto esté debidamente soportado, entonces en factura electrónica, un documento equivalente. Si estoy adquiriendo productos a plazo, tengo que estar pendiente, tengo que tener mucho cuidado de que efectivamente se hayan cumplido con los mensajes de confirmación de recibo de la factura del bien y servicio, pues que es este requisito que ha establecido la DIAN recientemente. Si estoy contratando personas o personas independientes, tengo que validar que se esté pagando la seguridad social de aquellas personas. Adicionalmente, tengo que practicar la correspondiente retención en la fuente y en caso de tener empleados, pues debo cumplir con el requisito de nómina electrónica. Entonces, miren cómo no es que yo diga puedo imputar costos y gastos o me beneficia imputar costos y gastos porque tengo varios costos y gastos que estoy asumiendo como persona natural, sino que debo validar si dentro de mi depuración yo esos costos y gastos me los voy a poder llevar como deducibles y en caso de que así sea, pues yo puedo decir, listo, puedo optar por imputar costos y gastos y me los llevo sin ningún tipo de inconveniente. O por el contrario, digo, no, si tengo muchos costos y gastos, pero no cumplo con los requisitos generales, o no tengo el documento soporte correspondiente, o no cumplí con el mensaje de aceptación, entonces en ese caso preferiría depurar los valores como asalariado, pues dependiendo, refiriéndome en este caso a las rentas laborales. Y respecto a las rentas de capital y no laborales, pues si no tengo los correspondientes soportes, si no va a tener forma de cómo imputar estos valores. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ya entonces llegamos a las principales rentas exentas y deducciones. Entonces, esta diapositiva ya tiene un consolidado, ya tiene un resumen, es pues, muy importante porque trae casi que todas estas reglas de limitación de rentas exentas y deducciones. Entonces, tengamos en cuenta algo muy importante y es que lo que vimos anteriormente en la diapositiva anterior eran aquellos costos y gastos que yo me puedo imputar dentro de la declaración de renta, pues por el giro de la operación. Entonces, no sé, el comerciante se imputa el costo de sus productos, el prestador de servicios, pues claramente sus gastos administrativos, de arriendo y demás, pero entonces cuando yo ya he pasado por esa línea de estos gastos que están asociados a mi operación, pues la norma me dice, yo a usted le otorgo ciertas rentas exentas y ciertas deducciones que puede que no estén asociadas con la operación, pero que yo le permito tomar como deducible. Claramente se las limito, o sea, no voy a dejar que usted se lleve todo esto pues hasta el infinito para que aproveche este tema, sino que va a otorgar como unas cifras. Entonces vamos a empezar primero con las rentas exentas que están a la izquierda y luego con las deducciones que están a la derecha. Entonces nos dice la norma que las cesantías será una renta exenta siempre que el ingreso promedio de los últimos 6 meses sea inferior a 350 VTs. Pues en ese caso las cantidades serán 100% exentas. Esos ingresos de 350 VTs más o menos están entre los 15 16 millones. Y la renta exenta de cesantías va a ser 100% si el ingreso mensual, si el ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses es inferior a esos 15 16 millones. Ahora, dentro de ese artículo nos establecen unas reducciones a esa renta exenta en función a los ingresos. Entonces nos dice, si su ingreso promedio es inferior a los 350, es 100% exenta. Pero si va de 350 a otro tope, ya no es 100%, sino solo 90%. Luego dice 80% exenta, 70% exenta, 60% exenta. Digamos que se va reduciendo en función al monto promedio, llegando a un máximo de 600 VTs, que si el ingreso mensual promedio supera los 600 VTs, pues vamos a tener que las cesantías no van a ser exentas, o sea, van a tener una exención del 0%. Entonces, pues se encontrarían grabadas. Pues claramente estas 600 VTs corresponderían aproximadamente a casi 28, 29 millones, pero pues es importante tener en cuenta que las cesantías pues tienen esta regla como de gradualidad, que dependiendo de mi ingreso promedio, pues dependerá la exención también o el porcentaje de exención. Tenemos también una exención asociada a aportes voluntarios a fondos de pensiones
y aportes a cuentas AFC, que son cuentas para el fomento de la construcción. Entonces acá tenemos también una regla muy especial donde nos dicen usted puede hacer aportes a estos fondos o a este tipo de cuentas hasta un monto que no exceda el 30% de su ingreso o 3.800 VTs, que serían más o menos 178 millones. Entonces, uno puede hacer esos aportes para imputar una renta exenta. Ya veremos más adelante que si bien la norma de los aportes me dice que el límite son 178 millones o el 30%, pues vamos a estar sometidos a una limitación general, pues que casi que me limita este beneficio o que elimina el beneficio real y lo restringe pues de una forma sustancial. Importante tener en cuenta que estos aportes a fondos voluntarios de pensión y cuentas AFC pues son aportes que serán exentos en la medida que se cumplan los requisitos. Requisitos será pues que yo no retire los valores en 10 años o yo los retire es cuando ya haya cumplido la condición para acceder a la pensión o que destine los saldos pues para la adquisición de vivienda. Si retiro los saldos sin haber cumplido esos requisitos, pues entenderán como ingresos grabados y tendrán una retención en la fuente del 35%. Entonces, pues si bien este es un elemento de planeación que utiliza la gente, tengamos mucho cuidado al momento del retiro, porque pues el retiro sí va a poder ser un retiro grabado si no se cumplen con los requisitos. Ahora, en materia laboral, como les decía, yo puedo optar cuando soy un prestador de servicios por decir, no, es que yo quiero depurar mi renta como asalariado o yo quiero depurar mi renta como un prestador de servicios que imputa costos y gastos. Si yo depuro como un prestador de servicios que imputa costos y gastos, pues aplicamos todo lo que dijimos en las diapositivas anteriores, pero si opto por depurar como asalariado, porque me doy cuenta que no tengo costos y gastos o tengo muy pocos costos y gastos o porque los que tengo no están suficientemente soportados o porque efectivamente soy un asalariado, pues voy a tener un beneficio de una renta exenta que corresponde al 25% de mi ingreso sin exceder 790 VT anuales, que serían más o menos 37 millones. Entonces, pues esta renta exenta tiene como una filosofía de respetar el mínimo vital de las personas, o sea, como decir, yo entiendo que ustedes cuando trabajan, pues no ahorran el 100% de su dinero. Claramente, pues habrá algunos valores que se tendrán que destinar, bien sea comida, bien sea arriendos, bien sea administraciones, recibos, etcétera. Entonces, la norma para esta renta exenta del 25% anteriormente era muchísimo más alta. La limitación, pues, era mucho menor, pero hoy en día se limitó a 37 millones 181 mil pesos sin distinción pues al monto de los ingresos. Entonces, sea alguien que recibió 2.000 millones en ingresos laborales, solo podrá imputar esos 37 millones, o sea, alguien que recibió 200 millones, pues solo podrá imputar como renta exenta esos 37 millones. Y tenemos también las pensiones, que como les había dicho, las pensiones son exentas hasta un monto de 1.000 VTs mensuales. Entonces, pues en pensiones sí tendremos un caso interesante porque casi ninguna pensión va a estar grabada y esta pensión, esta renta exenta de pensiones, pues no va a estar sujeta a la limitación general que veremos más adelante. Entonces, ya habiendo identificado las principales rentas exentas, pues vamos a la derecha de la diapositiva y miremos el concepto de las principales deducciones que yo puedo imputar. Entonces, en materia de deducciones, la norma me dice usted puede imputar como deducibles los pagos a medicina prepagada o a seguros de salud hasta un monto mensual de 16 VTs, que son 753 mil pesos mensuales o 9 millones anuales. También los créditos hipotecarios o los leasing habitacionales hasta un monto máximo, los intereses, perdón, o sea, los intereses que yo pague por esos créditos o leasing van a poder ser deducibles en un monto que no exceda 1.200 VT anuales, que serían 56 millones. Importante tener en cuenta que si yo pagué más intereses de esos 56 millones, pues eventualmente no los podré deducir, solo podré deducir hasta esos 56 millones. Intereses por créditos con el ICETEX hasta un monto máximo de 100 VTs anuales, que son 4.700.000. Los pagos por dependientes, los dependientes me darán derecho a una deducción, o más bien, un dependiente, acá solo puedo imputar un solo dependiente, derecho a una deducción que no puede ser superior al 10% de mi ingreso mensual o 32 VTs, es decir, pues el máximo que se puede imputar son 1.500.000, llegando a un máximo anual de 18 millones. Y también podré deducir el gravamen a los movimientos financieros en un monto asociado al 50% del mismo, sin que este pues tenga ningún tipo de relación con mi actividad.
Entonces, ya habiendo identificado las principales rentas exentas y las principales deducciones, pues ahora sí vamos a la izquierda, abajo a la izquierda, pues donde tenemos la limitación general de las rentas exentas y deducciones. Entonces, la norma me dice, si bien yo le estoy diciendo que usted puede tomar como exentas las cesantías, los aportes a fondos de pensión, las cuentas AFC, el 25% de renta exenta laboral, puede llevarse deducciones por salud, intereses, dependientes, GMF, pues tenga en cuenta que si bien pues todo esto es válido, usted va a estar sujeto a una limitación general. Y es que la totalidad de rentas exentas y deducciones que usted vaya a imputar en su declaración de renta, a día de hoy no pueden superar el 40% de los ingresos netos o 1.340 VTs, que son 63 millones de pesos. Entonces, miren cómo es un poco contradictorio el tema de la depuración, porque en materia de rentas exentas nos dicen, no, es que usted puede hacer aportes a fondos voluntarios hasta 178 millones, pero abajo se lo limitó a 63 millones. Nos dicen, vea que usted puede tomar intereses por créditos hipotecarios o de leasing, pero entonces cuando termino de hacer como el cálculo y me doy cuenta que pues voy a terminar limitado siempre a esos 63 millones, entonces puede que yo haya tenido en mi año unas rentas exentas y deducciones procedentes de 200 millones. Pero como tengo esta limitación general, lo máximo que me va a imputar siempre van a ser estos 63 millones. Entonces, el propio formulario me lo va a limitar y no me va a permitir llevar nada que exceda estos 63 millones. Entonces, en este cálculo y en este ejercicio es donde uno se da cuenta realmente cómo la última reforma tributaria se incrementó la tributación de las personas naturales, no a cambio de incrementar tarifas, sino de limitar los beneficios. Entonces, pues eso es un tema muy interesante a considerar. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Y entonces acá tenemos, es como la lógica de la depuración del impuesto de renta. Entonces, para yo depurar mi declaración o para realizar la liquidación de mi impuesto sobre la renta, tengo que tomar todos los ingresos que haya recibido. Esos ingresos le resto los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que son pues aquellos que la norma define como tal. Entonces, en esencia son aportes a salud, aportes a pensión, aportes a fondos de pensiones aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias y pues hay algunas indemnizaciones por daños. A ese resultado, pues le va a restar las rentas exentas y deducciones, que son las que vimos en la diapositiva anterior, sabiendo siempre que va a estar limitado al 40% del ingreso neto, sin exceder las 1.340 VTs, que son los 65 millones que ya vimos anteriormente. Entonces, acá es donde empezamos a tener como esa restricción. Vamos a la siguiente diapositiva. Y después de haber realizado esta depuración inicial, es decir, ingresos, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos rentas exentas y deducciones, pues la norma, la ley 2277, dentro de las limitaciones que trajo, pues también trajo un par de situaciones que son beneficiosas, porque nos dijo, listo, cuando usted ya realice esa preliquidación, llamémoslo así, donde cojo ingresos, menos ingresos no constitutivos, menos rentas exentas y deducciones, pues usted va a tener la oportunidad de deducir unos valores adicionales que no van a estar sujetos a la limitación de los 1.340 VTs que vimos anteriormente. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque pues, la gente si identifica que cumple con alguno de estos supuestos, va a poder deducir un valor adicional a las limitaciones pues, que miramos en la diapositiva anterior. Entonces, una de ellas es deducción por dependientes adicionales. Entonces, nos dice la norma, si usted tiene hasta 4 dependientes, podrá imputar un valor de 72 VTs por dependiente, más o menos 72 VTs son 3.300.000. Entonces, si yo cuento con 4 dependientes, podré imputar adicionalmente a la limitación que ya teníamos un valor total de 13 millones de pesos, siempre y cuando pues yo acredite que esas personas son mis dependientes y pues el vínculo que yo tengo con ellos, inclusive la propia plataforma me pide que identifique a esas personas, así como el vínculo que se tiene con la misma. Y adicionalmente está la deducción por facturación electrónica, que nos dice, si usted recibió, o más bien si usted hizo compras a través de facturación electrónica, usted podrá deducirse el 1% de esos valores
siempre y cuando no exceda 240 VTs, o sea, pues el monto máximo de serán 11.200.000 y debo cumplir con ciertos requisitos y es que esas facturas no hayan sido llevadas como costo-gasto, no hayan sido llevadas como IVA descontable, no hayan sido tomadas como o consideradas como rentas exentas, ingresos no constitutivos y demás, es decir, no se haya usado esa factura para acreditar ningún tipo de beneficio, sino que simplemente sean facturas de gasto, gasto que no va a la declaración, sino pues gastos propios, por así llamarlo, por así decirlo. Y pues en ese caso yo podré imputar como deducción del 1%, acreditando pues claramente que recibí la factura, que la factura cumple con el lleno de requisitos y que se hicieron pagos por medios electrónicos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, ¿no? Entonces acá estamos simplemente retomando pues el tema del concepto dependiente, los beneficios por dependientes, pero esto ya lo hablamos, la posibilidad que yo tengo de persona que recibe rentas laborales de optar por depurar como asalariado o como prestador de servicios que imputa costos y gastos, pero esto ya lo habíamos hablado, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, acá pues vamos a pasar rápidamente por dividendos, ahí nos ayuda Gina. Claro, bueno, ya nos mencionaba José en detalle todo el tema de los dividendos, los cambios que nos trajo la ley 2277. De hecho, cómo y de qué manera se incrementó la carga impositiva en las personas naturales que tienen ingresos por dividendos y que además tienen otro tipo de ingresos. Ya nos mencionaba José en detalle entonces que todas estas rentas, a diferencia de la norma previa, que tenía una tributación o designaba una tarifa puntual que era al 10%, después de que superara cierto tope a los dividendos, pues ahora lo que nos dice es coja los dividendos, súmelos con las otras rentas de trabajo, de capital y las no laborales y todo junto con los dividendos, llévelos a la tabla del 241 a las tarifas marginales. Entonces aquí recogemos esas conclusiones. Ahora los dividendos tienen ese tratamiento, se somete a las tarifas progresivas que van desde el 0,19% hasta el 39% y ahí aplica un descuento tributario del 19% sobre lo que exceda en solo dividendos de 1090 VTs. Estos son 41.400.000. Con todo y este descuento, nosotros lo que hemos visto en la práctica cuando hay esta mixtura de ingresos, lo que hemos visto es que en efecto la carga tributaria es muy alta en este tipo de contribuyentes. Por eso, pues también incluso vale la pena revisar en accionistas, pues cualquier otro mecanismo, por supuesto, ajustado a la norma que nos permita extraer la caja, que no sea necesariamente a través de dividendos, porque en efecto, pues se volvió un tema bastante oneroso y pues con toda la discusión del desincentivo a la inversión además. Si se trata de dividendos grabados, ya José nos lo explicaba, básicamente la filosofía de, en ese caso, que nos trae la norma es el impuesto que no pagó la sociedad, páguelo usted persona natural, además de su impuesto como persona natural. Y cuando se trata de personas naturales que son no residentes, perdón, residentes aplicará una retención en la fuente del 15% sobre lo que exceda 1090 VTs. En el caso de no residentes, la tarifa aplicable es del 20%. Lo que nos dice la norma ahora es que es independientemente del número de cuotas en las que se fraccione el dividendo, que esto es bastante discutible si vemos las reglas de realización del ingreso del dividendo como tal, que nos dice que se realiza cuando no está sujeto a un plazo o una condición. El decreto reglamentario no hace ningún tipo de salvedad, entonces pues eso nos lleva a la conclusión que básicamente desde el momento uno, así se establezcan unos plazos de pago que no, es decir, que el dividendo no se va a pagar en un solo momento, sino en unas cuotas, pues habrá que, en principio, según esta redacción, practicar la retención en la fuente al total de ese monto desde el instante en que se decretan en calidad de exigibles en la asamblea. Esto tiene ahí pues como su tema bastante discutible en esta redacción. Bueno, sigamos adelante. Acá vamos a ver brevemente otros aspectos que se deben considerar en materia patrimonial. Entonces, si tenemos un saldo en una cuenta bancaria, pues ese será el costo fiscal del producto, pues es dinero, entonces el costo fiscal pues será su propio valor.
Si son bienes adquiridos en leasing, es importante tener en cuenta que a pesar de que la titularidad del bien esté en cabeza de la entidad fiduciaria que otorgó el crédito, pues no obstante la norma tributaria lo que nos dice es, venga, si usted al final contrajo esta obligación con fines de adquirir este activo, pues entonces usted tendrá que declararlo desde el momento uno como propio y perdón, colateral reconocer el pasivo con la entidad financiera. ¿Cómo se va reconociendo el incremento patrimonial? Pues a medida que se va bajando el pasivo una vez se van pagando las cuotas del crédito. Cuando se trata de operaciones con patrimonios autónomos, pues básicamente hay que considerar que los bienes que sean aportados al patrimonio tienen el mismo costo fiscal, que opera las mismas reglas de realización que operan en el caso de naturales, que recordemos su sistema de reconocimiento de ingresos, costos, gastos es por el sistema, lo que conocemos coloquialmente como el sistema de caja. Entonces, una vez se paga el ingreso o se paga en efecto el respectivo gasto-costo, pues ahí se entenderá realizado uno u otro concepto, ingreso-costo. En caso de inversiones o activos en general, bueno, en el caso de inversiones en sociedades, pues lo que la norma nos permite es tomar como costo, lo que la norma indica, perdón, es costo de adquisición y habrá posibilidad de hacer unos reajustes fiscales año a año. Si se trata de una enajenación de un activo, bien sea un inmueble o acciones, tenemos por allá una norma que año tras año expide, con base obviamente en la norma, en el estatuto tributario, el Ministerio de Hacienda año tras año expide el cuánto se puede reajustar un activo y cuánto para efectos de la venta de ese activo, acciones o inmueble, puedo imputar al costo según el año de adquisición para efectos de incrementar ese costo. Entonces es importante tenerlo en cuenta para efectos de buscar eficiencias en la venta de un activo. Si se trata de activos en moneda extranjera, recordemos que desde el 2017, después de la reforma del 2016, lo que la norma nos dice es, venga, el reconocimiento del activo o el pasivo, dependiendo en pesos, se tendrá que hacer según la TRM del día de la operación. Ya no se tendrá que revisar la TRM del cierre de cada año, sino que al contrario, para activos adquiridos o pasivos contraídos desde el 2017, una vez entró a regir esta norma, tenemos que, deme un segundo. Vemos que hay una manito levantada, pero no sé, creo que tienen los micrófonos deshabilitados. Sí, No, y así, por si el chat. quieres, ajá, pues por el chat, por favor, que los micrófonos para este efecto están deshabilitados. Entonces, les decía que en este caso, tanto activos como pasivos deberán ser reconocidos según la tasa del día de la operación y cuando se venda el activo o se liquide el pasivo, pues porque se pagó, pues entonces se reconocerá el ingreso gasto dependiendo la TRM del día en que se materializa esta operación. En materia de inmuebles es importante tener en cuenta que a diferencia de las personas jurídicas, en el caso de las personas naturales, el valor patrimonial de los inmuebles tendrá que ser el mayor entre el costo de adquisición, si eventualmente se ha venido reajustando, pues entonces más esos reajustes, si llevan contabilidad y procede una depreciación, entonces menos esa depreciación, esto no le aplica a todo el mundo, sino a quienes llevan contabilidad, me refiero a la depreciación, y en todo caso, ese valor histórico, ese costo, comparado con el avalúo catastral, el mayor entre los dos deberá ser el que se incorpora en la declaración de renta del, del respectivo año. Y algo muy importante, además, porque, y aquí llamamos la atención enfáticamente, porque con las cuentas por pagar a particulares suele pasar que las personas naturales eventualmente eh, pues puede ser de manera genuina o también en algunas oportunidades al no tener una diferencia o una justificación en el incremento de su patrimonio por múltiples razones, eventualmente operaciones transadas en efectivo, que no, bueno, digamos por múltiples razones que en la práctica son ocurrentes, perdón, son recurrentes, sí mencionaba, entonces puede pasar que se, se incluya, perdón, un pasivo a nombre de una persona, el papá, los hermanos, los hijos, bueno, se incluya para efectos patrimoniales tener algo de coherencia en su patrimonio. Sin embargo, ahí es importante tener en cuenta algo. Número uno, pues debería tratarse de un pasivo genuino.
claramente. Y número dos, para que este pasivo sea reconocido, reconocido fiscalmente, lo que nos dice la norma es que si yo tengo ese pasivo con otra persona que no está obligada a llevar contabilidad, pues el soporte de ese pasivo deberá ser un documento de fecha cierta. ¿Y qué se entiende por documento de fecha cierta? Pues un documento que contenga la obligación contraída entre las partes, un contrato de mutuo, un pagaré, una letra, el documento legal que proceda, pero que en todo caso tenga diligencia ante notario. Entonces vaya y se le haga la autenticación, diligencia de contenido y diligencia de firma y perdón, diligencia de firma y contenido ante el notario o simplemente pues presentación personal, lo que sea, pero que tenga diligencia ante notario. Y nos dice la misma norma que de manera supletoria, es decir, si yo eventualmente no tengo este documento, pues podré mostrar la realidad del pasivo si es que la otra parte tiene declarados los intereses asociados a la obligación. Lo que pasa es que esto tampoco es común, entonces es importante que tengan en cuenta esto. Nosotros ya hemos visto procesos de fiscalización donde la DIAN ha iniciado todo el proceso sancionatorio desconociendo este tipo de pasivos porque no cuentan con estos documentos prueba que hemos aquí referenciado. Dale adelante. Importantísimo tener en cuenta este tema de la renta por comparación patrimonial. La norma, digamos, la DIAN en principio tiene unos recursos para iniciar cualquier cuestionamiento. Uno es, por supuesto, el cruce de información exógena y otro es, por ejemplo, la renta por comparación patrimonial. Y es más que la renta por comparación, es la justificación del incremento en el patrimonio de la persona. Entonces, supongas en el 2023 se declaró 100 pesos de patrimonio, si en el año 2024 se va a declarar 500 pesos de patrimonio, pues lo que claramente procede es que esos 400 pesos de diferencia estén justificados a través de ingresos de la persona natural, de cualquier fuente, ordinarios o extraordinarios, pero va a haber una justificación. Ahora, hay unos incrementos que están justificados y no necesariamente por ingresos, puede ser el avalúo catastral. Ah, es que hubo una actualización, el avalúo catastral se incrementó y pues no tuve ingresos, pero el patrimonio se incrementó por la obligación de la misma norma de declarar el mayor valor que ya les exponía y en ese caso la justificación será esa. Pero salvo este asunto, en su gran mayoría los otros, si es que yo tengo mayor saldo en mi cuenta bancaria, si es que ahora tengo un activo de más valor, si es que lo que sea, o tengo activos adicionales, pues eso tendrá que tener una justificación o me endeudé, caso en el cual el patrimonio líquido realmente no va a cambiar mucho porque habrá un incremento con el activo, pero al mismo tiempo un pasivo, entonces ahí está justificado, pero si no es el caso, pues tendré que tener un ingreso asociado, entonces hay que tener muy presente esto. Obviamente la no justificación nos lleva sí o sí a una renta por comparación patrimonial y básicamente liquidar el impuesto directo respecto de ese valor no justificado. Dale adelante, Andrés. Y listo, vamos a abordar rápidamente en estos minutos que nos quedan la ganancia ocasional y el impuesto al patrimonio. Sí, entonces acá, para resumir, el impuesto de ganancia ocasional, pues sabemos que es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, se incluye dentro del mismo formulario, entonces por eso es que se incluye en esta charla, porque cuando yo termine toda la depuración de las diferentes cédulas y subcédulas, pues después voy a tener también que hacer la depuración de mi ganancia ocasional. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo más importante en materia de ganancia ocasional? Determinar qué ingresos constituyen ganancia ocasional. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Eso. Entonces acá tenemos la identificación de los ingresos que dice la norma que son ganancia ocasional, porque acá siempre hacemos esta distinción, la verdad, pero es importante porque hay a veces una falsa creencia que dice que ganancia ocasional es un ingreso extraordinario, pero ganancia ocasional no es un ingreso extraordinario, ganancia ocasional es solo aquellos ingresos que la norma ha definido como constitutivos de ganancia ocasional. Entonces, ¿qué es lo que la norma me dice que es ganancia ocasional?
Primero, la venta de activos fijos cuando los mismos han sido poseídos por más de 2 años. Segundo, lo recibido en calidad de herencias, legados y donaciones, es decir, estos actos gratuitos. Tercero, los ingresos recibidos por rifas, loterías y apuestas. Cuarto, las indemnizaciones por seguros de vida. Y quinto, los ingresos o el remanente recibido en la liquidación de una sociedad que haya existido, perdón, por más de 2 años. Solo estos cinco componentes van a ser considerados como impuesto de ganancia ocasional y solo con estos cinco eventos pues tendremos que irnos a la liquidación y depuración del impuesto de ganancia ocasional. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, acá pues esta diapositiva lo que busca es establecer las ganancias ocasionales exentas porque entonces la ganancia ocasional tiene una depuración mucho más sencilla. Yo cojo el ingreso por ganancia ocasional, le resto el eventual costo por ganancia ocasional que pueda tener y también puedo tener en ciertos casos una renta exenta, pues que es la que veremos a continuación. Entonces, ¿qué me genera renta exenta? Las indemnizaciones por seguros de vida en un monto que no exceda 3.250 VTs. También lo recibido en calidad de herencia tendrá una renta exenta de 3.250 VTs y lo que yo recibo en calidad de legado o donación va a tener una renta exenta del 20% sin exceder 1.625 VTs. También tendré una ganancia ocasional exenta asociada a la venta de mi inmueble de habitación, siempre y cuando yo el dinero que haya recibido por la enajenación, pues lo destine a una cuenta AFC y esa cuenta pues la destine a la adquisición de una nueva vivienda. Y importante tener en cuenta también que la tarifa de ganancia ocasional general es del 15%. Anteriormente era del 10%. Y en materia de rifas y apuestas, pues sí es del 20%. Entonces tenemos como esa diferenciación. Regla general, ganancia ocasional del 15%, regla especial, rifas y apuestas del 20%, y estas tarifas aplican tanto a residentes como a no residentes. Entonces, bueno, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, reiterando pues que esto es solo una enunciación de las reglas generales. Y entramos ahora a materia del impuesto al patrimonio. Entonces, impuesto al patrimonio también se toca dentro de esta charla porque el impuesto al patrimonio se encabeza de las personas naturales. ¿Y cuándo se causa? Pues cuando las personas naturales posean un patrimonio líquido, es decir, activos menos pasivos, que sea superior a 72.000 VTs a 1 de enero de cada año. Entonces, a 1 de enero del 2025, ¿cómo sé si soy o no soy obligado a declarar impuesto al patrimonio? Pues si tengo un patrimonio neto de más de 3.585 VTs. Entonces tengo que coger todos mis activos, todos mis pasivos y ya con el resultado es que determino. A veces lo mismo, una falsa creencia que es, no, es que si mis activos solo superan los 3.500, estoy obligado a declarar, no. Tiene que ser el resultado de activos menos pasivos. Entonces puede que yo tenga 100.000 millones de activos, pero si tengo 100.000 millones de pasivos, pues claramente mi resultado al final va a ser cero y no voy a tener que presentar la declaración del impuesto al patrimonio. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, esto respecto al hecho generador. Ahora, respecto de las tarifas también son progresivas en función al monto del patrimonio que yo posea y van desde el 0%, 0.5, 1 y 1.5%, que son tarifas previstas hasta el año grabable 2026 y a partir del año grabable 2027 pues se prevén solo dos tarifas, la tarifa del 0.5 y del 1%. Entonces, pues temporalmente se implementó esta del 1.5 como para un mayor recaudo, pero pues la idea es que como este impuesto se estableció de manera perpetua, es que la tarifa máxima se mantenga en el 1% a partir del 2027. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, listo, ¿cómo determino la base gravable? Me dice la norma, identifique los activos de acuerdo con las reglas de determinación del valor que establece el estatuto tributario. Entonces, casi que nos vamos a las mismas reglas que Gina nos había dicho hace unos minutos. Entonces, cómo se determina el valor del efectivo, como el de los inmuebles, como el de las acciones, como el de demás. Pero pues acá yo voy a tener pues ciertas reglas especiales que ya veremos más adelante. Entonces, en principio, parte de las reglas generales del estatuto tributario para determinar el valor de los activos. Y lo mismo el de los pasivos. Entonces, el estatuto tributario en el artículo 283 y siguientes pues, me va a decir cómo identifico yo los pasivos y ya tendré yo una primera noción de activos y pasivos para identificar la base gravable. Sin embargo, tengo un par de reglas especiales. Acá vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
y son, primero que nada, el tema de inmuebles, que en materia de inmuebles yo tengo que considerar el avalúo catastral a 1 de enero del 2025. Usualmente en renta yo tomo el avalúo del 24 o el costo el que sea mayor. Sin embargo, en materia de impuesto al patrimonio, como la vigencia es distinta, pues yo tengo que tomar avalúo del 25 o costo fiscal el que sea mayor. ¿Listo? Esto es importante. Y la segunda regla importante es en materia de acciones. Entonces, cuando yo tengo acciones de sociedades colombianas que no cotizan en bolsa de valores, la norma me dice para identificar el valor patrimonial para efectos del impuesto al patrimonio, lo que tengo que hacer es tomar el valor intrínseco de las acciones o el costo de adquisición reajustado por inflación, el valor que sea inferior. Entonces, casi que tengo que hacer dos columnas. Una primera columna donde saque el valor intrínseco de esas acciones y una segunda columna donde saque el año de adquisición, costo de adquisición y el reajuste fiscal por inflación hasta el día de hoy. Y el resultado que me dé inferior, ese es el que yo tengo que llevar a la declaración. Valor intrínseco, pues va a ser el valor del patrimonio neto de la sociedad dividido entre el número de acciones. Ahí sacar el valor intrínseco y el reajuste fiscal es simplemente, como ya había dicho, identifico el valor de adquisición, identifico el año de adquisición y la norma me dice, dependiendo del año de adquisición, multiplique su costo por estos factores y ahí va a determinar ese valor que se va a llevar. Acá claramente vamos a tener situaciones que me generen diferencia entre renta y patrimonio, por lo que no está mal que mi declaración de renta tenga un valor patrimonial distinto a mi declaración del impuesto al patrimonio, porque en estos casos, por ejemplo, tendré unas reglas de depuración distintas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto respecto a acciones de sociedades colombianas que no cotizan en bolsa de valores. Ahora, cuando yo tengo acciones de sociedades colombianas que cotizan en bolsa de valores, ¿qué me dice la norma? Toma el valor de cotización promedio del año y ese es el valor que se tiene que llevar. No tiene que llevar el valor del cierre, no tiene que llevar el valor inicial, tiene que llevar el valor de cotización promedio y así lo determina. Y vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entiendo que ya con esto, eh, vamos a la siguiente, por favor. Listo. Y entonces, una vez yo identifique la base, entonces identifique todos los activos con estas reglas especiales que ya les había dicho de inmuebles y de acciones, pues tengo que llego como un resultado o a una base y esa base tendrá derecho solo a aplicar una exclusión que es asociada a la vivienda de habitación. Entonces la norma me dice, de la depuración anterior, usted solo va a poder restar el valor de la vivienda de habitación siempre que ese valor no exceda 12.000 VTs, que serían más o menos 597 millones. Entonces acá la pregunta de todo el mundo, ¿tiene que ser la vivienda de habitación? ¿Puede ser una vivienda de recreo, una segunda vivienda? No, la norma es muy clara, tiene que ser la vivienda en la cual habito. Si no tengo una vivienda en la cual habito, pues claramente no me podré tomar esta exclusión de la base gravable. ¿Listo? Entonces, pues ya con eso terminaríamos. Habremos abordado ya temas de impuesto de renta, tema de ganancia ocasional y temas de impuesto al patrimonio. Todo, reitero, pues muy general, pero de cara a dejar como nociones que permitan realizar una mejor depuración de estas obligaciones. Así es. Muchas gracias, José. Gracias a todos. Aquí vamos a ver brevemente, perdón, la pregunta que nos hacía Nubia. Nos dice que tiene una confusión con el tema de dependiente porque ha visto casos donde les han devuelto sus declaraciones. Cuando dice que le devolvieron las declaraciones, no sabría a qué te refieres. Por acá nos dices que al ingresar cuatro dependientes. Lo que pasa es que dijéramos, la norma tiene una definición respecto de qué se entiende por dependiente. Está el cónyuge, están los padres, si no tienen ingresos o unos ingresos pues muy, muy bajitos que la norma pues incluso señala. Y en cuanto a los cuatro dependientes, si bien José nos comentaba, hay uno de ellos que está sujeto a limitaciones o pues pueden ser cuatro los que sean, pero el valor que se incorpora realmente no varía por el número de dependientes. Donde tiene una relevancia el número de dependientes es en la parte que no está sujeta al límite, que nos habla desde un tope general, nos da un valor. No me recuerdas, José, son 240 si mal no recuerdo la... En facturación 240, Ah, en en independiente facturación, en los 72. dependientes. Ajá, Exacto, setenta y exacto, dos por setenta y cada dos uno. por, Ajá. por cada dependiente. Entonces, realmente si se cumple este presupuesto,
Pues no hay razón para que haya ninguna contingencia, porque pues esto es un tema pues normativo que no depende de interpretación del funcionario o de la persona que está declarando. Dijéramos, la norma es clara en ese sentido. Entonces, y sí, pues van a tener, ya se los decía, perdón, Mayra, van a tener esta grabación. En cuanto al incremento, dale, José, no sé si vas a adicionar algo. Pues sí, sí, iba a adicionar un temita al respecto de los cuatro pendientes, y es que dentro del propio formulario en la plataforma, al final, porque es al final de toda la depuración, me piden que identifique a cada dependiente. Entonces me piden que identifique el nombre, la identificación y el vínculo que yo tengo con esa persona, pues de cara a acreditar la dependencia adicional y pues la deducción de los 72 VTs. Entonces el año pasado inclusive salió un comunicado de la DIAN que estaban rechazando eso porque había personas que de pronto no estaban identificando correctamente a los dependientes. Entonces, posiblemente pueda ser respecto a eso, la verdad, porque sí está permitido, pero es una casilla que se diligencia al final, porque al inicio, pues yo puedo imputar un solo dependiente, que es el que está limitado, que ya había mencionado Gina, y al final yo puedo imputar los cuatro, que respecto a esos cuatro, pues sí me piden como más información y más detalle al respecto. Digamos que esa sería como pues la lógica que le encuentro de pronto a Ujú. a ese rechazo. Pudiera haber sido por ahí. Y bueno, creo que mencioné cónyuge, mencioné hermanos, padres, pero también obviamente los hijos y hasta 25 años que están estudiando. Entonces, pues, esos son los que en principio, pues, por supuesto, pueden ser catalogados como dependientes. Y por acá nos pregunta Nubia que si para la comparación patrimonial se justifica la certificación de SARLAFT. O sea, estos temas de SARLAFT y SAGRILAFT, pues claramente entendemos el presupuesto normativo y cuando aplica, pero hablando de la declaración de renta, lo que procede es que económicamente esté justificado el incremento. Como ya les mencionaba, deberá haber un ingreso asociado. Listos. Ya por acá nos hacen referencia nuevamente, Nubia, a los dependientes y sí, es hasta 4 dependientes. Ya lo mencionábamos, entonces creo que ya abordamos esa inquietud. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nosotros dejamos, Gina, qué pena contigo. tal, Finalizando ahorita, Luisa de AmCham de Antioquia y Caldas, pues quiere como cerrar para dar unas palabras, entonces apenas perfecto. tengamos el tiempo. ¿Listo? Listo, Y perfecto. agradeciéndoles a todos. Perfecto, acá. Bueno, acá no tenemos nuestros correos, pero pues están nuestros contactos y por ahí pues podrán llegar a nosotros en caso que tengan alguna inquietud. Con gusto estamos muy prestos a resolverlas y por supuesto acompañarlos en todas estas obligaciones, además de los de cualquier otro servicio que de nuestra parte puedan llegar a necesitar. Dale adelante, Luisa. Gracias, muchas gracias, señora Gina. De igual manera, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este espacio organizados por nuestros afiliados por Bismazar y el apoyo de AmCham Antioquia y Caldas, AmCham Atlántico y Magdalena, AmCham Suroccidente. Y es un agradecimiento muy especial también a nuestros expertos, Gina Marcela Ortiz y José Ramírez Giraldo, por compartir su conocimiento y resolver como todas las inquietudes sobre las obligaciones tributarias para implementar como en las próximas fechas que ya se aproximan para todo lo del tema de declaración de renta y tributarios. Y esperamos que toda la información que se compartió el día de hoy les sea de gran utilidad a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron en nuestro webinar. Saben que también AmCham Antioquia y Caldas está disponible para todos ustedes inquietudes que tengan sobre Forbes Mazar. Estamos abiertos a hacer como ese vínculo directo con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan un feliz día a todos. Hasta luego, feliz Hasta día, luego. chao, chao. Muy bien. Gusto. Chao.